Mis padres entregaron mi fondo universitario al negocio de mi hermano y fracasó en 6 meses. Yo me uní al ejército, obtuve educación gratuita y ahora gano 6 cifras, mientras mi hermano sigue pidiéndome préstamos y mis padres aún se preguntan por qué les digo que no. Hola Reddit, mis padres tomaron mi fondo universitario y se lo dieron a mi hermano, el hijo dorado, para su emprendimiento garantizado, que 6 meses después estaba muerto y enterrado. Así que me uní al ejército, obtuve mi educación gratis y construí una carrera de 6 cifras mientras ellos siguen arruinados y resentidos. Y ahora no pueden entender por qué no voy a financiar la ronda 2 de sus pésimas decisiones. Abróchense el cinturón, soy Jake, 29 años, hombre, y tengo un hermano llamado Brandon, 32 años, hombre, quien ha sido el elegido de la familia desde que nació. Ya conocen el tipo, no podía hacer nada mal, lo alababan por respirar mientras yo era básicamente el repuesto, el niño que mantenían cerca para trabajos manuales y culpas emocionales. Crecimos en los suburbios de Ohio, nuestra familia parecía normal desde afuera, papá trabajaba como gerente intermedio en una planta de manufactura, mamá hacía contabilidad para negocios locales, un entorno de clase media con una casa decente y 2 autos que realmente funcionaban. Pero dentro de esa casa la historia era completamente distinta. Brandon era la estrella, jugó béisbol en la secundaria, ni siquiera tan bien, quizá bateaba 0.240 en una buena temporada, pero mis padres actuaban como si fuera camino a las grandes ligas. Conducían 3 horas para verlo sentarse en la banca durante partidos fuera de casa. Mientras tanto, yo sacaba honor roll de forma constante y a mis padres no les interesaba aparecer en la noche de premios porque coincidía con el horario de prácticas de Brandon. Cuando Brandon quiso tomar clases de guitarra, le compraron una Gibson de $800 y pagaron instrucción privada 2 veces por semana. Cuando yo pedí ayuda para comprar libros para mis clases app, papá me dio $20 y me dijo que me las arreglara, los libros costaban 120. El favoritismo ni siquiera era sutil. La mañana de Navidad parecía como si una tienda de artículos deportivos hubiera explotado del lado de Brandon del árbol, nuevos guantes, bates, tachos, equipo de entrenamiento. Mi montón generalmente eran ropa y quizá una tarjeta de regalo para una librería. Un año me dieron calcetines literales. Brandon recibió un gimnasio completo para la casa. Mi amigo Carlos vivía al lado y vio todo esto en tiempo real. Sus padres eran de México y trabajaban en construcción, pero trataban a sus 3 hijos por igual. Él venía y solo negaba con la cabeza viendo a mis padres desvivirse por la mediocridad de Brandon mientras ignoraban mis logros reales. Hermano, tu familia está mal, dijo Carlos un día cuando teníamos 15. Brandon acababa de ser castigado por destrozar el auto de mamá mientras enviaba mensajes de texto y manejaba, y el castigo fue perder privilegios de videojuegos por una semana. Yo llegué tarde a la cena porque estaba en la biblioteca estudiando para los finales y me castigaron 2 semanas. Da igual, dije, ya resignado a mi papel de personaje de fondo en el show de Brandon. No, hermano, no da igual. Esto no es normal. Carlos tenía razón, pero ¿qué podía hacer yo? Era un niño viviendo en su casa, comiendo su comida, siguiendo sus reglas, todo lo que podía hacer era agachar la cabeza y planear mi escape. La secundaria fue más de lo mismo. Me uní a Rock en el penúltimo año porque se veía bien en las solicitudes universitarias y porque la estructura me atraía. Además la disciplina y el entrenamiento físico me daban un lugar donde canalizar mi frustración que no fuera golpear paredes. Mi instructor de rock, el sargento Morrison, era un tipo sin tonterías que había hecho 20 años en el ejército. Él realmente prestaba atención a lo que hacíamos, notaba cuando mejorábamos, reconocía el esfuerzo y la disciplina, el primer adulto fuera de los maestros que me trataba como si tuviera potencial. ¿Estás pensando en servir después de graduarte?, me preguntó un día después de que marqué el mejor tiempo en nuestro curso de obstáculos. Quizá, dije, depende de lo de la universidad. El ejército podría pagar eso, sabes, y obtendrías experiencia real que la mayoría de los chicos de tu edad nunca ven. Esa conversación se quedó conmigo, una manera de obtener educación, habilidades e independencia sin depender de mis padres sonaba perfecto, pero aún no tenía que decidir. Todavía esperaba que las cosas funcionaran de la manera tradicional. Cuando tenía 16, mi abuelo por parte de mamá falleció. Él había sido un hombre tranquilo y constante que trabajó 40 años en el ferrocarril y ahorró cada centavo que no necesitaba gastar, nunca ostentoso, nunca hablaba de dinero, solo vivía su vida y hacía lo que tenía que hacer. En el funeral, la hermana de mamá me apartó y me dijo algo que sería muy importante más adelante. El abuelo había creado fondos educativos para Brandon y para mí, $35,000 cada uno, específicamente destinados a gastos universitarios, y había sido muy claro en su testamento que el dinero era solo para educación, nada más.
Tu abuelo quería asegurarse de que ustedes tuvieran oportunidades que él nunca tuvo, dijo mi tía. Trabajó duro toda su vida y nunca fue a la universidad, esto era importante para él. 35,000 era casi una beca completa en una universidad estatal si trabajaba medio tiempo y vivía frugalmente. Sentí un enorme peso levantarse de mis hombros sabiendo que tenía un camino sin deudas aplastantes. Brandon no le dio mucha importancia, ya estaba inscrito en el Community College local tomando clases generales sin un plan real más allá de descubrirlo. Sus palabras exactas cuando le preguntaban por su especialidad eran, lo sabré cuando lo vea. Mientras tanto yo me esforzaba en el penúltimo y último año para subir mis notas, sacar buena puntuación en el SAT y postular a escuelas con buenos programas de ingeniería. Quería estudiar ingeniería mecánica, había investigado todo, sabía exactamente qué escuelas tenían los mejores programas que podía pagar. Carlos y yo pasábamos horas en mi cuarto planeando nuestro futuro. Él iba a entrar al negocio de construcción de su familia pero tomando clases de administración para ayudar a hacerlo crecer. Hablábamos de iniciar nuestra propia empresa algún día, combinando su conocimiento práctico de construcción con mi formación en ingeniería. Construiremos casas que realmente tengan sentido, decía él, no como esas mansiones basura que todos levantan. Y no se desmoronarán en 5 años, agregaba yo. Esas conversaciones me mantenían cuerdo mientras veía a Brandon flotar por la vida en modo fácil. En el último año, me aceptaron en el programa de ingeniería de la Universidad Estatal de Ohio, no mi primera opción, pero una escuela sólida y lo suficientemente cerca para quedarme en el estado y mantener la matrícula reducida. Mi fondo de $35,000 cubriría la mayor parte si trabajaba en los veranos y mantenía mis gastos bajos. Yo estaba listo, tenía mi carta de aceptación, había empezado a buscar opciones de vivienda cerca del campus, estaba planeando mi horario, finalmente iba a salir de la casa de mis padres y comenzar a construir mi propia vida. Ahí fue cuando Brandon anunció su oportunidad de negocio. Para ese momento, Brandon llevaba 3 años en el Community College, debería haber terminado en 2, pero seguía cambiando de especialidad y reprobando clases. Finalmente se decidió por administración de empresas, lo cual parecía significar sentarse en cafeterías con una laptop sin hacer absolutamente nada productivo. Una cena de domingo anunció que iba a dejar los estudios para iniciar su propio negocio. Mamá y papá se miraron con expresiones emocionadas, como si acabara de anunciar que se postularía a presidente. ¿Qué tipo de negocio?, preguntó papá, ya convencido de lo que fuera que dijera. Artículos deportivos de colección, dijo Brandon. Hay un mercado enorme para tarjetas de béisbol antiguas y jerseys, tengo conexiones con proveedores y encontré un local perfecto en el centro. Solo necesito capital inicial para inventario y cubrir los primeros meses de renta. El local perfecto era un comercio deteriorado en un centro comercial moribundo. Las conexiones con proveedores eran unos tipos que conoció en Facebook Marketplace. El mercado enorme era él viendo unos episodios de Pawn Stars y decidiendo que era un experto. Pero mis padres se lo tragaron como si hubiera presentado el próximo Amazon. ¿Cuánto capital necesitamos?, preguntó mamá, sin decir cosas como cuál es tu plan de negocios, o hiciste investigación de mercado, simplemente pasó directo a lanzar dinero. Como 70,000 para empezar, dijo Brandon. 30 para inventario inicial, 20 para renta y servicios durante los primeros 6 meses, y 20 para equipo, vitrinas y capital de trabajo. 70,000. Sentí que el estómago se me cayó porque sabía lo que venía. No tenemos ese dinero en efectivo, dijo papá, y me relajé exactamente por 3 segundos antes de que añadiera, pero sí tenemos los fondos educativos. Si combinamos ambos, son exactamente 70,000. La habitación quedó en silencio. Levanté la mirada de mi plato y los vi a los 3 mirándome. No, dije, ese es mi fondo universitario. El abuelo lo dejó específicamente para educación. El negocio de Brandon es educación, dijo mamá. La experiencia del mundo real vale más que teoría de salón. Estoy inscrito en la Universidad Estatal de Ohio. Comienzo en 3 meses. Necesito ese dinero. Papá usó su voz seria, la que significaba que la discusión había terminado. La oportunidad de Brandon es sensible al tiempo. El local no va a esperar. Puedes tomarte un año sabático y volver a aplicar el próximo año o buscar préstamos estudiantiles como todos los demás. Todos los demás no tienen padres que roban su herencia. Cosa equivocada que decir. La cara de papá se puso roja y comenzó el sermón sobre respeto y gratitud, como me habían criado, puesto un techo sobre mi cabeza, alimentado durante 18 años, como debía estar feliz de ayudar a mi hermano a tener éxito en lugar de ser egoísta. Esta es una inversión familiar, agregó mamá. Cuando el negocio de Brandon despegue, todos nos beneficiamos.
Recuperarás tu dinero universitario más extra. Miré a Brandon, no quiso mirarme a los ojos, solo se quedó sentado dejando que ellos hicieran el trabajo sucio. Esto está mal, dije levantándome de la mesa. El abuelo dejó ese dinero para la universidad, para mí, no para la tienda de fantasía de tarjetas de béisbol de Brandon. Siéntate, ordenó papá. No hemos terminado. Sí, ya terminamos. Fui a mi habitación y llamé a Carlos, él vino y nos sentamos en su camioneta en mi entrada mientras le explicaba lo que había pasado. No pueden hacer eso, dijo Carlos. Es tu dinero. Técnicamente está en un fideicomiso con ellos como ejecutores hasta que cumpla 21. Pueden acceder a él para propósitos educativos, lo cual al parecer ahora incluye la educación empresarial de Brandon. Eso es basura, hermano. Nos quedamos un rato en silencio. Finalmente, Carlos preguntó qué iba a hacer. No lo sé aún, pero no voy a quedarme aquí viendo cómo queman mi futuro por su sueño estúpido. Durante las siguientes 2 semanas vi mis planes universitarios desintegrarse en tiempo real. Mis padres transfirieron los $70,000 completos a la cuenta del negocio de Brandon, Miller Sports Treasures LLC. El nombre por sí solo debió ser una señal de alarma. Brandon firmó un contrato de arrendamiento en el local del centro comercial, compró estanterías y vitrinas y empezó a acumular inventario de sus conexiones. El inventario era una broma, cajas y cajas de tarjetas comunes de béisbol que valían quizás 50 centavos cada una, algunos jerseys firmados por jugadores que nadie recordaba, unos cuantos artículos antiguos que podrían haber valido algo si no estuvieran en pésimas condiciones. Carlos y yo pasamos por la tienda un sábado mientras Brandon estaba organizando. El lugar era más grande de lo necesario, la iluminación era terrible y la ubicación estaba al lado de una tienda de vapeo y una oficina de preparación de impuestos, no exactamente una zona de alto tráfico. Esto va a fracasar, dijo Carlos en voz baja mientras fingíamos mirar. Sí. Brandon estaba emocionado, casi rebotando mientras nos mostraba su inventario. Miren esta tarjeta de novato de Willie Mays, podría valer $2,000 si la autentico. Y miren este jersey firmado por Pete Rose. Pete Rose está expulsado del béisbol, señalé. Lo hace más valioso, las cosas controvertidas se venden. Él no tenía idea de lo que estaba haciendo, cero plan de negocios, nada de investigación de mercado, ningún entendimiento de su clientela, solo vibras y optimismo. Mientras tanto, yo hacía mis propios planes. El sargento Morrison me había dado información sobre la ruta militar meses atrás y la había guardado como plan de respaldo, ahora era mi opción principal. Fui a la oficina de reclutamiento y hablé con un reclutador del ejército sobre mis opciones. Con tu experiencia en Rock y tus resultados, podrías entrar al servicio activo y calificar para beneficios educativos completos. El reclutador explicó que el compromiso era de 4 años y que tendría el GA Bill cubriendo toda mi carrera universitaria más un estipendio de vivienda cuando saliera. 4 años parecían una eternidad cuando tenía 18. Pero empezaba a verse mucho mejor que ver a mis padres financiar las delirios de mi hermano mientras yo asumía una deuda aplastante. ¿Y la escuela de candidatos a oficial?, pregunté. También es una opción. Necesitarías hacer tu tiempo como enlistado primero o conseguir tu título antes e ingresar como oficial. Depende de cómo quieras estructurarlo. Esa noche llevé a casa un montón de folletos e información. Me senté con una calculadora y tracé los escenarios. Ruta universitaria tradicional con préstamos estudiantiles, 4 años de estudios y probablemente más de $60,000 en deuda, un trabajo inicial de ingeniería empezando en unos $55,000, una década pagando préstamos mientras veía a Brandon desperdiciar mi herencia. Ruta militar, 4 años en servicio activo, usar ese tiempo para madurar y ahorrar dinero, beneficios educativos completos después, sin deudas, experiencia real de liderazgo que los empleadores realmente valoran, además de habilidades laborales y disciplina que la mayoría de graduados universitarios no tienen. La matemática ni siquiera estaba cerca. Le dije a mis padres que me enlistaría en lugar de ir a la universidad, parecieron aliviados, probablemente una cosa menos por la que sentir culpa. Brandon casi no reaccionó, demasiado concentrado en la inauguración de su tienda. En realidad es inteligente, dijo papá. El ejército te pondrá en orden, te enseñará responsabilidad. Me mordí la lengua. La ironía de que él hablara de responsabilidad mientras financiaba la fantasía minorista de Brandon era enorme. Carlos me apoyó, pero estaba preocupado. ¿Seguro de esto, hermano? 4 años es mucho. 4 años pasan igual, dije. Mejor gastarlos construyendo algo que viendo cómo desperdician el dinero del abuelo. Mis últimos 2 meses en casa fueron tensos.
La tienda de Brandon abrió con una inauguración patética que atrajo quizá a 15 personas, la mayoría amigos y familia obligados a asistir. El primer mes de ventas fue pésimo, alrededor de $1,200 en ingresos contra $3,500 de costos fijos. Pero mis padres seguían insistiendo en que solo necesitaba tiempo para encontrar su audiencia, un caso clásico de falacia del costo hundido en acción. Partí a entrenamiento básico en julio, 2 meses después de que Brandon abrió su tienda. Para cuando terminé el básico y llegué a mi primera base, Miller Sports Treasures ya estaba girando por el desagüe. El entrenamiento básico fue exactamente lo que necesitaba, 10 semanas de estructura, disciplina y expectativas claras. Cuando hacías algo bien, lo reconocían, cuando te equivocabas, te corregían y seguías adelante. Sin favoritismos, sin hijos dorados, solo rendimiento. Me destaqué en el básico, primero en mi clase en condición física, casi arriba en puntería, obtuve la calificación de experto con mi rifle. Carlos me enviaba cartas cada semana con actualizaciones y noticias cada vez peores sobre la tienda de Brandon, nadie compraba allí, el modelo de negocio estaba roto desde la base, los artículos deportivos de colección se habían movido a Internet, abrir una tienda física era como abrir un Blockbuster en 2023. Después del básico me enviaron al entrenamiento individual avanzado para operación de equipo pesado y gestión de construcción. El conocimiento de ingeniería mecánica que había aprendido por mi cuenta en la secundaria se transfirió perfectamente. Un instructor me apartó después de un desempeño particularmente bueno. ¿Tienes talento para esto? El ejército pagará tu título. Luego podrías volver como oficial. Siempre necesitamos buenos oficiales que entiendan de construcción. Esa conversación plantó semillas, inicialmente había visto la vida militar como un medio para un fin, pero empezaba a ver una auténtica trayectoria profesional. Mientras tanto, la tienda de Brandon agonizaba. 6 meses después de la inauguración, Miller Sports Treasures cerró permanentemente. Pérdidas totales, aproximadamente $68,000 de los $70,000 originales, más otros $12,000 que mis padres habían metido tratando de mantenerla viva durante sus últimos meses. $80,000 desaparecidos en medio año. Carlos me envió el desglose completo en una carta. Brandon había cometido errores críticos desde el día 1, mala ubicación, mal inventario, estrategia de precios equivocada, sin presencia en línea y cero entendimiento de su mercado. Había comprado inventario a precios de venta al público pensando que podía aumentarlos, sin entender que los coleccionistas serios compran directamente en ferias o a distribuidores establecidos. Los pocos clientes que sí entraban eran en su mayoría personas que solo miraban o intentaban intercambiar sus propias colecciones por dinero. Brandon no tenía efectivo para comprar inventario y cuando intentaba comprar piezas pagaba de más por basura. Para el mes 4 había dejado de pagar la renta a tiempo, el propietario presentó documentos de desalojo para el mes 5. Brandon intentó una venta de liquidación que atrajo cazadores de ofertas que querían todo con un 80% de descuento. Cerró debiendo dinero a proveedores, al propietario y a mis padres. El inventario restante, miles de tarjetas comunes sin valor, terminó en el garaje de mis padres donde se quedarían por años, un monumento al potencial desperdiciado y a las malas decisiones. Mis padres estaban devastados no solo por el dinero, aunque perder $80,000 le dolería a cualquiera, sino por la aplastante realización de que su hijo dorado había fallado de forma espectacular en lo único para lo que habían sacrificado todo. Me pidieron disculpas, asumieron responsabilidad, reconocieron que habían robado mi futuro para financiar ese desastre. Por supuesto que no. Cuando volví a casa durante mis primeros permisos después del entrenamiento, lo primero que dijo papá fue, bien el ejército parece estar funcionando para ti, ¿ves? Todo pasa por una razón. Todo pasa por una razón, como si su terrible decisión fuera parte de un plan divino que casualmente funcionó mejor que si simplemente me hubieran dejado ir a la universidad como yo había planeado. Brandon estaba viviendo de nuevo en casa, supuestamente reorganizándose y explorando nuevas oportunidades. En realidad dormía hasta el mediodía y aplicaba sin ganas a empleos de nivel inicial para los cuales estaba sobrecalificado en su mente pero subcalificado en realidad. La tensión en esa casa era increíble. Mis padres estresados por el dinero, Brandon deprimido por su fracaso y yo simplemente ahí durante mis permisos tratando de no empezar peleas. Una noche Brandon intentó hablar conmigo sobre el tema. Ambos estábamos en la cocina tarde, él haciendo un sándwich, yo tomando agua antes de dormir. Sé que estás enojado por el dinero, empezó. Sí. No se suponía que saliera así. Pensé que funcionaría. Pensaste mal. ¿Eso es todo? ¿Eso es lo único que tienes? Me giré para enfrentarlo. ¿Qué quieres que diga?
¿Qué está bien que hayan entregado mi fondo universitario por tu fantasía? ¿Qué no me molesta verte fallar en algo que te dije que no funcionaría? ¿Qué estoy feliz de estar en el ejército en lugar de la Universidad Estatal de Ohio porque necesitabas aprender una lección muy cara sobre la realidad? Se puso a la defensiva. Nadie te obligó a unirte al ejército, esa fue tu elección. Mi elección después de que sacaste mis otras opciones de la mesa. Podrías haber tomado préstamos como todos los demás. ¿Por qué debería endeudarme porque tú querías jugar a ser empresario con mi herencia? No tuvo respuesta para eso, solo agarró su sándwich y se fue. Esa conversación dejó claro que Brandon no se veía a sí mismo como culpable de nada. El negocio fracasó por mala suerte o por las condiciones del mercado o por cualquier cosa excepto su incompetencia y falta de preparación. Y mi sacrificio para él era solo yo siendo dramático por algo que de todos modos habría sobrevivido. Mis padres tenían la misma actitud. Lamentaban que el negocio hubiera fracasado, lamentaban haber perdido dinero, lamentaban que Brandon estuviera teniendo problemas, pero lamentar haber tomado mi fondo universitario nunca se mencionó. Regresé a mi base en Fort Leonard Wood y me dediqué al trabajo. Había terminado de esperar algo de ellos. Mi primer despliegue llegó 18 meses después de mi servicio, 6 meses en Afganistán trabajando en operaciones de construcción. Construimos escuelas, instalaciones médicas y caminos. Trabajo duro en un entorno hostil pero significativo. Cada estructura que construíamos ayudaba a que las comunidades locales funcionaran. Un proyecto era una escuela para niños que habían estado aprendiendo en un edificio dañado sin techo. Ver a esos niños entrar a su nuevo edificio me hizo entender por qué la gente permanece 20 años en servicio. Me ascendieron a especialista antes de lo previsto. Obtuve mi insignia de asalto aéreo. El liderazgo notó que podía manejar responsabilidad. Mi sargento de pelotón me llamó después de un proyecto exitoso. Miller, ¿alguna vez has pensado en OCS? El ejército tiene programas que te enviarán a la universidad mientras estás dentro. Terminas tu título, vuelves como teniente. Eso lo cambió todo. Empecé a investigar Green the Gold. El ejército pagaría matrícula, yo seguiría recibiendo salario y sería ascendido a oficial después. Todo lo que mis padres habían intentado impedir quitándome mi fondo universitario lo estaba logrando de todos modos. Mientras tanto, la situación de Brandon seguía deteriorándose. Carlos me mantenía actualizado. Brandon había pasado por una serie de trabajos, ventas minoristas, servicio al cliente, ventas de seguros. No podía mantener ninguno por más de unos meses. O lo despedían por bajo rendimiento o renunciaba porque según él no lo estaban utilizando correctamente. Mis padres lo estaban manteniendo financieramente. Habían sacado una línea de crédito sobre la casa para cubrir parte de sus pérdidas del negocio y ahora la usaban para mantener a Brandon mientras encontraba su camino. Una falacia del costo hundido en esteroides. Ya habían perdido $80,000 en su sueño empresarial y ahora se estaban endeudando para evitar que enfrentara la realidad. Al mismo tiempo me enviaban correos de vez en cuando preguntando cómo iban las cosas superficiales, nada significativo. Mencionaban lo orgullosos que estaban de que yo estuviera logrando algo en el ejército como si hubieran tenido algo que ver con ello. Nunca una disculpa. Nunca un reconocimiento de lo que me habían quitado. 3 años después de mi servicio fui aceptado en un programa de finalización de grado. El ejército me envió a la Universidad Estatal de Kansas para terminar mi carrera de ingeniería mecánica mientras seguía en servicio activo. Era todo lo que había querido a los 18, solo que ganado por las malas. Me destaqué porque realmente quería estar ahí. Cada clase, cada ejercicio era algo que había elegido y ganado. Mi promedio era 3.7. Más importante, entendía las aplicaciones prácticas. Cuando los profesores hablaban de cargas estructurales podía relacionarlo con proyectos reales. Me gradué en diciembre, recibí mi comisión como segundo teniente en enero y fui asignado a Fort Bragg como líder de pelotón en un batallón de ingenieros. Ahora dirigía 40 soldados responsables de planear, presupuestar y coordinar proyectos complejos. Mi salario inicial era $58,000 de sueldo base más asignación de vivienda y beneficios. No eran 6 cifras aún pero iba en camino. Mientras tanto Brandon se había mudado a casa de forma permanente después de perder otro trabajo, 26 años viviendo en su habitación de la infancia, trabajando medio tiempo en una tienda de artículos deportivos. Fue entonces cuando Brandon empezó a pedirme dinero. La primera solicitud de préstamo llegó por mensaje unos 4 meses después de mi comisión. Oye hermano, estoy en una mala situación, ¿podrías prestarme $500 hasta que me recupere? Te los devuelvo el próximo mes.
$500, no una cantidad enorme pero lo suficientemente significativa para saber exactamente lo que estaba pasando. No se trataba de 500, se trataba de establecer un patrón. Lo pensé 30 segundos antes de responder. No. No lo siento, no puedo, no, los tiempos están difíciles para mí también. Solo no. Él intentó la culpa. En serio, soy tu hermano. Yo. Tú eres el hermano que desperdició 70,000 que se suponía fueran mi fondo universitario. Arréglatelas. Él. Eso otra vez pensé que ya había superado eso. Yo. Nunca superaré eso. La respuesta es no. No respondió después de eso, pero 2 semanas más tarde mamá llamó. Que tu hermano necesita ayuda. Está teniendo problemas para pagar la renta y realmente podría usar ayuda de la familia. Él vive con ustedes. No paga renta. Necesita ahorrar para poder mudarse. Solo un pequeño préstamo para ayudarlo a empezar. No. Que no seas mezquino. Es tu hermano. Ayudamos a la familia. Ayudamos a la familia. ¿Dónde estaba esa energía cuando tomaron mi fondo universitario? Silencio largo y luego mamá dijo: ya hemos hablado de esto, eso fue una inversión de negocios, esto es diferente. Sí, es diferente. Aquello era mi dinero que ustedes robaron. Esto es mi dinero que me están pidiendo entregar voluntariamente. La respuesta sigue siendo no. Ella intentó varios ángulos más: obligación familiar, caridad cristiana, ser la persona más noble. Cerré todos esos intentos y finalmente se rindió. Por unas 3 semanas, y luego Brandon me llamó directamente intentando un enfoque distinto. Había estado reflexionando sobre sí mismo y se había dado cuenta de que cometió errores con el negocio. Estaba aprendiendo de ellos y creciendo como persona, pero el crecimiento requiere recursos. Había encontrado una oportunidad para invertir en el negocio en línea de un amigo, solo necesitaba $2,000 como aporte inicial. Déjame ver si entiendo, dije. ¿Quieres que financie otro emprendimiento después de que el último quemó 80,000 en 6 meses? Esto es diferente, esto es en línea, costos mucho más bajos, mi amigo sabe lo que hace. Tu amigo probablemente es tan incompetente como tú eras. ¿Por qué estás siendo así? Estoy tratando de reconstruir mi vida. Reconstrúyela con tu propio dinero, no soy tu banco. Estás ganando buen dinero ahora, podrías permitirte ayudar a la familia. Esa frase, permitirte ayudar a la familia, como si mi situación financiera me obligara a financiar su incompetencia continua. Puedo permitirme muchas cosas, dije. Eso no significa que vaya a gastarlas en ti. La respuesta es no. No preguntes de nuevo. Colgué y bloqueé su número por una semana. Las solicitudes seguían llegando, aunque desde otros ángulos. Mis padres mencionaban casualmente que Brandon estaba teniendo dificultades durante nuestras llamadas ocasionales. Mi tía enviaba mensajes preguntando si podría hablar con Brandon sobre algo. Incluso mi abuela se involucró sugiriendo que debía ser generoso ya que me estaba yendo tan bien. Estaban ejecutando una ofensiva total, intentando cada ángulo de culpa que podían encontrar, y yo cerré todos y cada uno porque esto era lo que no entendían. Yo no me negaba a ayudar a Brandon por pura crueldad, me negaba porque ayudarlo habilitaría exactamente los mismos patrones que lo llevaron a este desastre. Brandon nunca había enfrentado consecuencias reales por nada en su vida. Negocio fallido, mis padres lo rescataban. Perdía trabajos, mis padres cubrían sus gastos. Sin ahorros, mis padres le daban vivienda y comida. ¿Por qué cambiaría algo cuando todos seguían amortiguando sus fracasos? Mi negativa no era por el dinero, era por negarme a participar más en su disfunción. Ascendí a capitán a los 27, 2 años antes de lo normal gracias a evaluaciones de desempeño sobresalientes y el cumplimiento exitoso de misiones. Mi salario anual con asignaciones llegó a $82,000. Estaba comandando una compañía de 150 soldados, administrando equipo por millones de dólares y proyectos de construcción complejos. Construíamos puentes, despejábamos obstáculos, realizábamos operaciones de limpieza de rutas, trabajo real con impacto real. Un proyecto involucró construir un puente para reemplazar uno destruido por inundaciones. Proyecto de 3 semanas, plazo ajustado, debía hacerse bien porque vidas dependían de ello. Lo terminamos 2 días antes y por debajo del presupuesto. La comunidad nos hizo una pequeña ceremonia agradeciéndonos por reconectar su pueblo. Ese tipo de trabajo significativo era lo que me mantenía comprometido. Podría haber salido después de mi compromiso inicial y tomado un trabajo civil,
Varios compañeros de Kansas State habían entrado a firmas de ingeniería y estaban ganando buen dinero, pero yo estaba construyendo cosas que importaban mientras lideraba personas y me pagaban bien por hacerlo. Mientras tanto, Brandon finalmente se había mudado de la casa de mis padres a un sótano que mis padres habían confirmado y estaban ayudando a pagar. Trabajaba a tiempo completo en un almacén ahora, lo cual era progreso, pero seguía viviendo por encima de sus posibilidades y tomando decisiones financieras terribles. Había comprado un auto nuevo a crédito pese a tener un historial crediticio pésimo, la tasa de interés probablemente era criminal. También se había metido en apuestas deportivas, convencido de que había desarrollado un sistema que le haría ganar dinero. Adelanto, su sistema no funcionó. Probablemente había perdido varios miles de dólares antes de finalmente detenerse y eso siendo conservador. Mis padres todavía lo apoyaban económicamente aunque se habían vuelto mejores ocultándolo. Durante una visita a casa noté que se habían mudado a una casa más pequeña. Decían que querían algo más manejable, la realidad era que habían perdido demasiada plusvalía en la casa anterior y necesitaban vender antes de que el mercado cayera más. Papá se jubiló a los 63 en lugar de 65 como había planeado, pero su pensión era más pequeña de lo esperado porque había tomado préstamos contra ella durante la crisis del negocio de Brandon. Mamá seguía trabajando a los 61, tomando más clientes de contabilidad para complementar sus ingresos de jubilación. Habían hipotecado su retiro para financiar los fracasos de Brandon y él seguía pidiéndoles dinero. Durante una visita llevé a mi novia Rebecca, una enfermera de Fort Bragg. Fuimos a cenar con mis padres y Brandon. Fue tenso. Brandon llegó tarde e inmediatamente empezó a hablar de una nueva idea de negocio, un servicio de comidas para entusiastas del fitness, solo 15,000 para comenzar. ¿Y de dónde va a salir eso?, pregunté. Se veía incómodo, hablando con posibles inversionistas, traducción, pidiendo más dinero a mis padres. Antes de hablar con inversionistas quizá aprende de tu último negocio, haz investigación de mercado real, escribe un plan de negocios. Sé lo que hago esta vez. Dijiste lo mismo la última vez, justo antes de quemar 70,000. Mamá intervino. Eso no es justo, Brandon aprendió de esa experiencia. Rebecca preguntó qué pasó con el primer negocio. Le di la versión real, como mis padres tomaron todo mi fondo universitario para la tienda de Brandon que fracasó en 6 meses. La expresión de Rebecca pasó de confundida a horrorizada. Tu fondo universitario. El silencio fue ensordecedor. En el auto Rebecca dijo tu familia está loca y tú nunca vas a darles dinero, nunca. Bien, porque yo habría tenido serias dudas sobre tu juicio. Ahí supe que Rebecca era la indicada. Ascendía mayor a los 30, en el 5% superior, mi salario subió a 115,000 de compensación total, 6 cifras. Estaba comandando proyectos a nivel de batallón con presupuestos de millones de dólares, el ejército me había enviado a entrenamiento avanzado, todo pagado. Rebecca y yo nos comprometimos, la vida era realmente buena. Luego la situación de Brandon implosionó. Había seguido adelante con el negocio de comidas usando un prestamista depredador, 15,000 al 40% de interés. El negocio duró 3 meses. Ahora estaba siendo demandado por 22,000, con el salario embargado, autoembargado, desalojado. A los 30 Brandon volvía a mudarse a la casa de mis padres. Ellos llamaron pidiendo ayuda. Necesitamos un préstamo familiar, 25,000 para resolver la demanda. No. Te lo devolveremos con interés. ¿Con qué dinero? Ambos están jubilados y tomaron una segunda hipoteca por el primer desastre de Brandon. Intentaron todos los ángulos de culpa, cerré todos. Finalmente dije lo que había guardado por años. Ustedes tomaron mi fondo universitario, se lo dieron a Brandon para un negocio que obviamente fracasaría, nunca se disculparon, nunca reconocieron lo que hicieron, ahora quieren 25,000 para rescatarlo otra vez. Después de todo eso no entienden por qué mi respuesta es no. Ese es el problema. Nunca han hecho que Brandon rinda cuentas, así que él nunca aprendió responsabilidad, y nunca han reconocido lo que me hicieron. Silencio. Así que eso es todo, estás dándole la espalda a la familia. Ustedes me dieron la espalda cuando tenía 18. Solo estoy devolviendo el favor. Colgué. Rebecca y yo nos casamos 6 meses después, ceremonia pequeña en la capilla de Fort Bragg, principalmente amigos militares y su familia. Carlos voló desde Ohio y fue mi padrino. Ninguno de mis familiares inmediatos asistió, estaban invitados, envié las invitaciones más por obligación que por expectativa. Respondieron que no podían asistir por limitaciones financieras y compromisos previos.
Brandon le dijo específicamente a mi tía que no iría porque Jack ha sido irrespetuoso con la familia. No me molestó. La familia de Rebecca lo compensó con creces. Sus padres, hermanos, tíos. Me recibieron completamente. Su papá me aparte durante la recepción y dijo: eres un buen hombre, nuestra familia tiene suerte de tenerte. Así es como debería sentirse una familia. Carlos dio un discurso en la recepción sobre nuestra amistad de 15 años a través de todo el caos y los cambios. Lo mantuvo ligero y gracioso, pero terminó con: Jack es la persona más leal que conozco, no leal a ciegas, eso es estupidez, sino leal a las personas que lo merecen y a principios que importan. Si él es leal contigo eres afortunado y si pierdes esa lealtad probablemente te lo ganaste. Todos aplaudieron. Rebecca apretó mi mano. Estaba exactamente donde pertenecía. Mi carrera siguió progresando. Ascendí a teniente coronel a los 33, extremadamente raro, 1% superior de los oficiales. Mi salario llegó a $130,000 más asignaciones. Compramos una casa fuera de la base y empezamos una familia. Rebecca quedó embarazada de nuestro primer hijo. Yo había construido todo lo que quería: una buena carrera, seguridad financiera, un matrimonio saludable, un futuro prometedor, todo ganado con mi propio trabajo, nada gracias a mis padres. Mientras tanto, la situación de Brandon se había estabilizado en el fondo del pozo. Había declarado bancarrota, resuelto la demanda por centavos y encontrado trabajo estable como supervisor de almacén ganando unos $42,000 al año. Vivía con nuestros padres y esta vez realmente les pagaba una renta modesta. Según todos los indicadores, finalmente había aceptado la realidad, sin más planes de negocios, sin vivir por encima de sus posibilidades, solo trabajando como millones de otras personas. La jubilación de mis padres era cómoda pero modesta. Se habían recuperado un poco de los golpes financieros, pero nunca tendrían la jubilación que habían planeado. Papá trabajaba medio tiempo como consultor. Mamá había reducido sus horas pero aún hacía algo de contabilidad. Habían hipotecado su retiro para financiar los fracasos de Brandon y él aún les pedía dinero. Yo no me regodeaba con nada de esto, no lo necesitaba, los resultados hablaban por sí mismos. Luego sonó mi teléfono hace 2 años. Mamá llamaba, lo cual era raro. Manteníamos contacto mínimo, mensajes superficiales en festivos, actualizaciones ocasionales sobre la familia extendida, nada sustancial. Jaque, necesito decirte algo. Tu padre tuvo un derrame. Eso llamó mi atención. ¿Qué tan grave? Está estable pero es serio, parálisis parcial en su lado izquierdo, necesitará rehabilitación y probablemente cuidado en casa por un tiempo. Lamento oírlo. Necesitamos discutir arreglos de cuidado. Los costos serán significativos. Medicare cubre algo pero no todo. Estamos hablando de probablemente $60,000 al año para un cuidado adecuado. Pude sentir lo que venía. Esperábamos que pudieras ayudar con algunos de esos costos dado tu situación financiera. Ahí estaba. Después de todo lo que había pasado estaban pidiéndome que financiara su cuidado médico. Jaque, este es tu padre, él te crió, ¿no crees que le debes algo? En realidad mamá no. Él me crió, sí, crianza mínima, lo básico, pero cuando necesitaba que priorizara mi futuro eligió a Brandon, cuando necesitaba mi fondo universitario se lo dio a Brandon. Cuando Brandon fracasó nunca se disculpó ni reconoció lo que había hecho. Ahora que necesita ayuda de repente yo le debo. Así no funciona esto. Vas a dejar que tu padre sufra porque sigues enojado por el dinero de la universidad. No estoy dejando que haga nada. Me estoy negando a financiar un cuidado que él debería haber podido costear si no hubiera desperdiciado sus ahorros de jubilación en los fracasos de Brandon. Eso es responsabilidad de él y tuya y de Brandon. Brandon no puede ayudar, apenas gana lo suficiente para cubrir sus propios gastos. Exacto, porque ustedes lo criaron para fracasar y lo atrapaban cada vez. Ahora tiene 32 y no puede ayudar a sus propios padres. Quizá deberían haber invertido más en su desarrollo real y menos en sus negocios de fantasía. Ella intentó varios ángulos más pero me mantuve firme. Eventualmente se rindió y no hemos hablado desde entonces. Brandon intentó llamar unos meses después. Casi no contesté, pero la curiosidad me ganó. ¿Qué quieres? Quería decir que lo entiendo, porque no ayudas. Finalmente lo entiendo. Eso me sorprendió. Explica. El proceso de bancarrota. Me hicieron tomar asesoría financiera, sentarme con alguien y repasar cada decisión que había tomado. Cuando expliqué la tienda de deportes y les mostré los números, el consejero me miró como si estuviera loco, dijo que era uno de los peores planes de negocio que había visto,
Que cualquiera con conocimientos básicos habría sabido que estaba destinado al fracaso. Sí. Y me di cuenta. Tú me lo dijiste, Carlos me lo dijo, probablemente otras personas me lo dijeron, pero nunca escuché porque nunca tuve que enfrentar consecuencias reales. Mamá y papá siempre me atrapaban. Luego cuando fracasaba me ayudaban a evitar lo peor, así que nunca aprendí. ¿Y ahora? Ahora tengo 32, viviendo con mis padres, ganando 42.000 en un almacén. Estoy bien, pero debería estar mucho más adelante y es porque nadie me obligó a ser mejor. Solo me hicieron más fácil quedarme igual. La cosa más consciente que lo había escuchado decir. ¿Qué quieres de mí, Brandon? Nada. No estoy pidiendo dinero ni ayuda. Solo quería que supieras que lo entiendo ahora, lo que te quitaron, lo que te costé, y lo siento. Me quedé pensando un minuto. ¿Sabes cuál es la parte triste? Que el dinero ni siquiera importó al final. Encontré otra forma. El ejército me dio todo lo que la universidad habría dado más. Soy exitoso, feliz, estable financieramente. El dinero no era el punto. Entonces, ¿cuál era el punto? La elección. El abuelo dejó ese dinero para darme opciones. Ellos me quitaron mis opciones para financiar tu mala decisión. Eso es lo que no puedo perdonar, no el dinero, sino el robo de mis opciones. Entiendo. ¿Necesitas algo?, pregunté sorprendiéndome a mí mismo. No. Estoy bien. Bueno, no genial, pero bien. Aprendiendo a estar bien con estar bien, ya sabes. Sí. Cuídate, Jack. Tú también. Colgamos. No he hablado con él desde entonces, pero pienso en esa conversación a veces. Quizá finalmente maduró. Quizá necesitó tocar fondo absoluto para aprender lo que deberían haberle enseñado desde el principio. De cualquier manera no es mi problema ya. Lo último que escuché a través de la red familiar es que papá se está recuperando lentamente del derrame, mamá trabaja más para cubrir los gastos médicos, Brandon sigue en el almacén, sigue viviendo en casa, sigue soltero. Mi esposa gritó que lamentaba haberse casado conmigo, que podría haber elegido a alguien mejor, así que le entregué los papeles de divorcio y envié pruebas de su aventura a su hermana. Hola Reddit, mi esposa gritó que lamentaba cada día conmigo, así que documenté su aventura con el esposo de su hermana y destruí ambos matrimonios. Tomen sus palomitas y disfruten del desastre. Soy Mason, hombre de 43 años, he dirigido equipos de construcción durante los últimos 15 años, me despierto a las 5, llego a casa a las 6, cubierto de tierra y de trabajo honesto, construí la mitad de los edificios comerciales con mis propias manos, vida sencilla, buen dinero, yo estaba bien con eso. Sabrina no. Nos conocimos hace 7 años en un centro de jardinería en Temecula, yo estaba recogiendo madera para un proyecto de terraza cuando la vi mirando muestras de pintura como si hubieran cometido un crimen contra ella. Llevaba un vestido amarillo de verano, maquillaje perfectamente hecho, parada en la sección exterior frustrada por los colores del tinte. ¿Necesitas ayuda? Me miró de arriba abajo, botas de trabajo, jeans con manchas de yeso, camiseta de la compañía descolorida. Pareces alguien que realmente sabe lo que significa todo esto, debe ser agradable, justo ahí ese cumplido pasivo-agresivo con un toque de actitud. Debí haberme ido, pero era atractiva y yo había estado soltero 3 años, así que la ayudé a elegir el tinte correcto, le expliqué la diferencia entre base de aceite y base de agua, incluso la hice reír cuando le conté la vez que teñí toda una terraza del color equivocado porque no leí la etiqueta. Almorzamos ese día, habló de cómo quería renovar su condominio, hacerlo parecer salido de una revista. Me gustó su energía. Salimos aproximadamente 1 año y medio antes de que le propusiera matrimonio, nos casamos en una ceremonia pequeña, eso fue hace 5 años. Mirando atrás, debí haber visto las señales durante el compromiso, pero yo estaba demasiado enfocado en construir lo que pensaba que sería una buena vida juntos. Después de la boda se mudó a mi casa, llegó con 4 maletas, una colección de velas caras y opiniones sobre cada cosa que yo poseía, comenzó a reorganizar muebles, colgar arte, comprar cojines caros. No me importó al principio, la casa se sentía más habitada. Los primeros días fueron sólidos, discutíamos a veces pero se sentía normal, ella me llamaba aburrido, yo le decía que era de alto mantenimiento, luego terminábamos riéndonos. Pero alrededor del mes 9 de matrimonio las cosas comenzaron a torcerse. Su hermana Christine y su esposo Jordan vinieron a cenar. Jordan es uno de esos tipos de finanzas, trabaja en Newport Beach, usa trajes caros, habla de carteras de inversión en las barbacoas, muy divertido en las fiestas. Esa noche Sabrina seguía comparando todo.
Jordan acaba de comprarle a Christine un Lexus por su cumpleaños, que me compraste tú, una tarjeta de regalo de Target. Ella se rió como si fuera broma, pero no lo era. O Jordan llevará a Christine a cabo el próximo mes, cuando fue la última vez que fuimos a algún lugar. Yo había traído comida china a casa y arreglado su triturador de basura esa misma semana, pero aparentemente eso no contaba. Las comparaciones se volvieron algo regular, el trabajo de Jordan, el coche de Jordan, la casa de Jordan en Corona del Mar. Empecé a notar que Sabrina se arreglaba mucho cada vez que cenábamos con ellos, ropa nueva, maquillaje adicional, riéndose demasiado fuerte de los chistes mediocres de él. Empeoró en los meses siguientes, comenzó a mencionar cómo Jordan llevaba a Christine a restaurantes elegantes en Los Ángeles, mientras tanto yo trabajaba semanas de 60 horas y traía buen dinero. Ganaba alrededor de 92,000 al año después de impuestos, lo cual no está mal para el Inland Empire, pero para Sabrina era como si fuera pobreza. Jordan será socio el próximo año, dijo una noche mientras comíamos comida tailandesa para llevar, probablemente ganará 300,000. Levanté la vista de mi pad thai, bien por él. Ella dejó su tenedor, ¿no quieres más que esto? Quiero comer mi cena en paz. Ese se volvió el patrón, cada conversación terminaba en lo que yo no hacía, lo que no proporcionaba, en lo que no me convertía. Yo pagaba la hipoteca, pagaba el coche que ella insistió en tener, un Mazda de $485 al mes, pagaba comestibles, servicios públicos, su membresía del gimnasio que usaba quizá 2 veces al mes. Yo cubría todo mientras ella trabajaba medio tiempo en una boutique en Marietta, ganando quizá 1,500 al mes que iba directamente a compras y cenas con amigas, pero claro, yo era el que carecía de ambición. Hubo una cena en su casa en Corona del Mar que recuerdo bien. Jordan estaba asando filetes en su enorme cocina exterior, hablaba de un trato que había cerrado, de cómo hizo que la compañía ganara 2 millones adicionales. Sabrina estaba pendiente de cada palabra, incluso inclinándose hacia adelante, ojos muy abiertos, haciendo preguntas. No la había visto tan interesada en meses. Mientras tanto yo le había contado que conseguí un contrato para un complejo de 4 edificios en Rancho Coquemanje, el proyecto más grande que mi equipo había manejado, valorado en aproximadamente 3 millones en total. Apenas levantó la vista de su teléfono, solo dijo que bien y volvió a desplazarse. En el camino a casa estuvo callada unos 10 minutos y luego dijo, Jordan realmente sabe cómo proveer para Christine. Miré la carretera al frente. Las cuentas están pagadas, la casa está pagada, tienes todo lo que necesitas. No es lo mismo, Jordan está construyendo algo, creando oportunidades, tú solo haces lo mismo de siempre. No respondí, ¿qué se suponía que dijera? Otra vez, Christine llegó a una barbacoa familiar con un nuevo bolso Gucci, Sabrina lo vio y su rostro cambió por completo. Oh Dios mío, es precioso, ¿Jordan te lo compró? Cristina sintió casi avergonzada. Sabrina se volvió hacia mí con una sonrisa plana, quizá deberías tomar notas. Acababa de comprarle un viaje de fin de semana a San Diego el mes anterior, pagué un hotel agradable, cenas, todo, gasté casi $800, pero eso no contaba porque no era un símbolo de estatus que pudiera presumir ante sus amigas. Lo mencioné una vez y ella explotó, ¿en serio estás celoso del esposo de mi hermana? ¿Qué tan inseguro eres? Así que dejé el tema, pero las cosas siguieron empeorando. Yo volvía a casa después de dirigir una obra, sucio y agotado, y ella estaba en el sofá, desplazándose en su teléfono, ni siquiera levantaba la vista. La cena está fría. La calentaré. Se encogía de hombros como si comer o morirme de hambre le diera igual. Otras noches llegaba tarde, oliendo a perfume caro, yo veía algún programa cualquiera solo para tener ruido en la casa. Sigues despierto, como si mi existencia en mi propia sala fuera algo extraño. Empecé a dormir en el sofá algunas noches solo para evitar la tensión en nuestro dormitorio. ¿Alguna vez has vivido con alguien y te has sentido más solo que cuando vivías solo? Ese fui yo durante unos 8 meses seguidos. Las humillaciones diarias empeoraron, Sabrina dejó de intentar siquiera ocultar su desprecio. Una noche llegué después de 12 horas supervisando un vaciado comercial, la espalda destrozada, las manos agarrotadas, ese cansancio en el que apenas puedes pensar. Ella estaba en el sofá en la oscuridad, solo la televisión iluminaba su rostro. Encendí la luz de la cocina y empecé a sacar las cosas de mi lonchera. ¿Alguna vez piensas en lo mediocre que es tu vida? Ni siquiera me miró. ¿Perdón? Te despiertas, vas al mismo trabajo, vuelves a casa cubierto de tierra, otras personas están allá afuera cerrando tratos, llevando clientes a asadores finos, construyendo realmente algo, tú solo mantienes lo mismo. Apreté el borde del mostrador. ¿Crees que me gusta volver a casa a esto?
Ella se giró entonces, rostro duro. Tú elegiste esta vida aburrida. Yo elegí un trabajo estable que paga las cuentas. Jordan nunca se conformaría con estable. Ahí estaba otra vez Jordan. Debí terminarlo ahí mismo, en cambio fui a ducharme, el agua tan caliente que quemaba, intentando lavar la sensación de que había fallado como hombre. Sin darme cuenta, las peleas se volvieron rutina. Ella buscaba provocarme solo para ver si reaccionaba. Yo trataba de cenar y ella empezaba con que mis aspiraciones eran pequeñas, que estaba desperdiciando mi potencial, que algunas personas querían más de la vida. Yo me callaba la mayoría de las veces, no porque fuera débil, sino porque estaba calculando, intentando averiguar si este matrimonio tenía arreglo o si solo estaba retrasando lo inevitable. Mi amigo Luis del trabajo empezó a notarlo. Estábamos haciendo la inspección final de un proyecto en San Juan Capistrano cuando me apartó. Pareces que no has dormido en un mes, hermano. ¿Estoy bien? No lo estás. ¿Qué pasa? Encogí los hombros. Cosas de mi esposa. Él asintió, no insistió, solo dijo, si necesitas algo, me dices. Ese gesto pequeño significó más de lo que imaginaba. Luis había estado en mi equipo casi 10 años, buen tipo, trabajador sólido, alguien que aparece cuando las cosas se ponen difíciles. Él mismo había pasado por un divorcio unos 5 años atrás, nunca hablaba mucho de eso, pero vi en sus ojos que reconocía lo que yo estaba viviendo. Al día siguiente llevó un sándwich extra a la obra, lo puso a mi lado durante el almuerzo sin decir nada, solo un gesto simple que decía, veo que estás pasando por algo. Ese es el tipo de amigo que vale la pena conservar. Por esa época Cristina empezó a llamarme, la hermana de Sabrina, normalmente por planes de cenas familiares, pero una vez llamó y su voz tenía un filo. ¿Podemos hablar sobre Sabrina? ¿Qué pasa con ella? Solo, hizo una pausa, sé que las cosas no han estado bien, ella siempre ha sido así, nunca satisfecha, siempre comparando. Esperé. Cada novio, cada trabajo, cada apartamento, nada era suficiente. Pensé que quizá contigo sería diferente porque eres tan estable. Pero no soy Jordan, terminé. Largo silencio. No dije eso. No tenías que decirlo. Colgamos poco después. Me quedé sentado en mi camioneta fuera de la casa unos 20 minutos, intentando decidir si estaba paranoico o si mi instinto me decía algo real. 3 días después llegué temprano a casa, el proyecto se canceló por lluvia, envié al equipo a casa al mediodía. El coche de Sabrina estaba en la entrada, también el chaslo de Jordan. Entré, voces bajas venían de la sala. Me detuve en el pasillo, la mano ya buscando mi teléfono. No puedo seguir haciendo esto, dijo Jordan. ¿Por qué no? Tú tampoco eres feliz, la voz de Sabrina baja, casi juguetona, ese tono que usaba conmigo en los primeros días. Christine no merece esto. ¿Y él sí? Él está completamente ajeno, probablemente ni le importaría si lo descubriera. Me quedé allí, mano en el teléfono, cada músculo tenso. Parte de mí quería irrumpir, armar un escándalo, gritar y romper cosas, pero así no se gana. Se gana manteniéndose calmado, documentando. Tenemos que parar antes de que esto explote, dijo Jordan. O podríamos ser más inteligentes, respondió ella. Eso era todo lo que necesitaba oír. Escuché movimiento, saqué el teléfono, lo puse en modo video y doblé la esquina. Estaban en el sofá, no en una posición comprometedora, pero lo suficientemente cerca, la mano de Jordan en su rodilla, ella inclinándose hacia él. Ambos se congelaron al verme. Hola, dije, con toda la calma del mundo, el teléfono grabando. No sabía que teníamos compañía. Jordan se levantó rápido. Hombre, no es. Basta. Seguí grabando. Sal de mi casa. No discutió, tomó sus llaves y se fue sin decir palabra. Sabrina se levantó intentando recuperar control. Estás exagerando. ¿Así? ¿Cuánto tiempo? Nada pasó. Estás siendo ridículo. ¿Cuánto tiempo? Cruzó los brazos. Unos meses. Y antes de que empieces a llorar por eso, nunca hicimos nada realmente, solo hablábamos. ¿Hablaban? ¿Por eso me comparabas con él? ¿Por eso te arreglabas cada vez que los veíamos? Su cara se puso roja. No me posees. Lárgate. Parpadeó. ¿Qué? Prepara una maleta, sal de mi casa esta noche. Su sorpresa se convirtió en furia. No puedes echarme. Tienes una hora. Ella empezó a gritar, pero yo la ignoré,
Pasé junto a ella, fui al dormitorio y saqué mi laptop. Empecé a organizar cada archivo que tenía, estados de cuenta bancarios, documentos de la hipoteca, mensajes de texto que había capturado en pantallas durante los últimos meses. Extraje el video que acababa de grabar y lo guardé en 3 lugares diferentes. Luego hice algo que se sintió frío pero necesario, revisé en línea los registros de llamadas de su teléfono, nuestro plan celular estaba a mi nombre, así que tenía acceso. Descargué 6 meses de historiales de llamadas y resúmenes de mensajes, los patrones eran obvios en cuanto los veías, llamadas al número de Jordan a horas extrañas, conversaciones largas tarde en la noche, días en los que ella le enviaba 50 mensajes mientras apenas me enviaba alguno. Revisé fechas específicas, el 14 de febrero, día de San Valentín, ella llamó a Jordan 3 veces ese día, más de 1 hora en total, me llamó a mí una sola vez para preguntar a qué hora estaría en casa. El 22 de marzo, nuestro aniversario de bodas, le envió 47 mensajes a Jordan y a mí solo 2, ambos pidiéndome que hiciera mandados. El patrón se repetía en cada fecha importante, cada noche en que yo trabajaba hasta tarde, cada fin de semana en que tenía que ir por emergencias, ella hablaba con él. Crucé los registros de llamadas con los estados de cuenta de nuestras tarjetas de crédito, días en los que me decía que estaba de compras o reuniéndose con una amiga aparecían cargos en restaurantes de Newport Beach, justo cerca de la oficina de Jordan, cafés, bares, incluso un hotel una vez, $192 en un Marriott, aunque ella había dicho que era para un viaje de chicas con Christine. Curioso cómo Christine había estado en el trabajo ese día según su propio registro en Facebook. Compilé todo en una carpeta, video, registros de llamadas, estados bancarios, estados de cuenta mostrando cargos sospechosos. Me tomó 1 hora. Cuando terminé, Sabrina había metido algo de ropa en una maleta y estaba en la sala, el rostro marcado con lágrimas de rabia. Esto es una locura, estás arruinando todo por nada. Le entregué una copia impresa de los registros de llamadas. Has hablado con el esposo de tu hermana más que conmigo en los últimos 6 meses. Ella miró los papeles, luego me miró. ¿De verdad vas a hacer esto? Sí. Tomó su maleta. Todos van a saber qué psicópata controlador eres. Dile a quien quieras, tengo las pruebas. Eslamó la puerta tan fuerte que un cuadro cayó de la pared. Me quedé ahí en la casa silenciosa, el teléfono pesado en mi mano, pensando en lo que venía después. Esa primera noche solo fue extraña, no triste, solo distinta. Pedí una pizza, me senté en el sofá y revisé todo de nuevo, asegurándome de tenerlo todo bien guardado. El video estaba limpio, el audio claro, se oía a Sabrina hablar de mí como si yo fuera un idiota ajeno a todo, se veía la mano de Jordan en su rodilla y a ella inclinándose hacia él, con marcas de tiempo mostrando que era a mitad de un martes cuando ambos se suponía que debían estar haciendo otras cosas. Los registros de llamadas eran contundentes, cientos de llamadas en 5 meses, algunas de más de 1 hora. Los registros de texto mostraban asuntos y marcas de tiempo pero no el contenido completo, aún así suficiente para establecer un patrón, suficiente para demostrar que no era una amistad inocente. Me quedé pensando en Christine, la hermana de Sabrina siempre había sido decente conmigo, llevó comida cuando tuve cirugía el año pasado, recordaba mi cumpleaños cada año, siempre con una tarjeta y una tarjeta de regalo de Home Depot porque sabía que siempre estaba trabajando en proyectos, nunca me menospreció como hacía Sabrina. Era callada. Parecía genuinamente feliz en su matrimonio, o al menos eso parecía. Ella merecía saberlo. Pero también sabía lo que pasaría si se lo enviaba, la familia se fracturaría, Sabrina me pintaría como el villano que destruyó todo por despecho, algunos le creerían, la vida de Christine se derrumbaría por completo, su matrimonio, su estabilidad, su confianza en las personas más cercanas. Me quedé un largo rato mirando la carpeta de evidencia en mi laptop. Una parte de mí se preguntaba si la ignorancia realmente era una bendición, si quizá Christine estaría mejor sin saberlo. Pero luego pensé en el último año de mi propio matrimonio, todas esas noches en que sentí que algo estaba mal pero no podía probarlo, todas esas veces en que Sabrina me hizo creer que estaba paranoico, celoso, controlador. Cuánto mejor habría sido si alguien me hubiera dicho la verdad 6 meses antes, 1 año antes. Yo hubiera querido saber, y Christine merecía lo mismo. Pero no soy idiota, tenía que ser estratégico. Primero hice copias de todo, luego llamé a un abogado de divorcios, me recomendaron a un tipo llamado Klein en Riverside que venía muy recomendado, hice una cita para la mañana siguiente. Esa noche apenas dormí, seguía pensando en los últimos 7 años, en cómo había trabajado como un condenado para darle a Sabrina una vida cómoda, en cómo ella me lo había devuelto en la cara una y otra vez,
En cómo había elegido al esposo de su propia hermana para tener una aventura emocional, el nivel de falta de respeto era casi impresionante. A la mañana siguiente me reuní con Klein, llevé toda mi documentación, él la revisó sin que su expresión cambiara y luego se recostó en su silla. Esto es exhaustivo, dijo sonriendo. ¿Las propiedades están solo a tu nombre? Sí, la compré 3 años antes de que nos conociéramos. ¿Ella contribuyó a la hipoteca? Ni un centavo. Tengo cada estado de cuenta bancaria de los últimos 7 años. Él asintió tomando notas. ¿Cuentas conjuntas? Una de cheques, yo soy el titular principal, ella la usa para comestibles y cosas personales. ¿Compras grandes juntos? Su coche, pero está a su nombre, yo solo hago los pagos. Él levantó la vista. ¿Aún estás pagando su coche? Estaba, este mes no he pagado todavía. No lo hagas, no hasta que resolvamos esto. ¿Cómo quieres proceder? Rápido, limpio, quiero que salga de mi vida. ¿Hijos? No. Eso simplifica las cosas. Puedo tener los papeles listos para mañana. Hagámoslo. Salí de su oficina sintiéndome más ligero que en meses, pasé el resto del día trabajando, dirigiendo a un equipo en un edificio médico en Corona, mantuve mi teléfono en silencio. Luis me apartó durante el almuerzo. ¿Estás bien? Te ves diferente. Presenté la solicitud de divorcio esta mañana. No se veía sorprendido. Ya era hora, hermano. ¿Tan obvio? Has estado caminando como si alguien hubiera muerto, ahora te ves enfocado. Sí, ahora sé exactamente lo que estoy haciendo. Esa tarde recibí un mensaje de Sabrina, se estaba quedando en casa de Christine, la ironía no se me escapó. Necesitamos hablar de esto como adultos. No respondí, la dejé sentada en ese silencio. 2 horas después, ¿de verdad no vas a responderme? Nada. 1 hora después sonó mi teléfono, Christine. Hola, ¿podemos hablar? Claro. Sabrina está realmente molesta, dijo que la echaste por nada. Esperé. Dijo que la acusaste de tener una aventura con Jordan. ¿Te mostró el video? Silencio. ¿Qué video? El que grabé de ellos en mi sofá ayer. Pausa larga. Dijo que solo estaban hablando. Han estado hablando durante 5 meses, cientos de llamadas, mensajes nocturnos. Ella habla más con tu esposo que conmigo. La voz de Christine se hizo más pequeña. ¿Cómo sabes eso? Registros de llamadas. ¿Quieres que te los envíe? Otro largo silencio. ¿Esto es real? Sí. Ella colgó. Pasaron 3 días, Sabrina seguía enviando mensajes exigiendo que habláramos, diciendo que yo estaba siendo inmaduro, amenazando con llevarse la mitad de todo aunque sabía que la casa era mía. No respondía nada. Klein llamó, los papeles están listos. ¿Quieres que los entreguemos? Sí. ¿Dirección de casa? Le di la dirección de Christine, donde Sabrina se estaba quedando, pensé que añadiría un impacto extra. Pero antes de que le entregaran los papeles decidí manejar algo más primero. Abrí un correo nuevo, adjunté el video, adjunté los registros de llamadas que mostraban las cientos de conversaciones entre Sabrina y Jordan, adjunté capturas de pantalla de los cargos de la tarjeta de crédito en restaurantes cerca de su oficina, adjunté el recibo del hotel. Escribí un mensaje simple: Christine, Sabrina y Jordan han tenido una aventura por al menos 5 meses, aquí está la prueba, mereces algo mejor que esto. Lo envié, luego me recosté y esperé el desastre. No tardó. 20 minutos después mi teléfono empezó a explotar. Sabrina llamando, rechacé. Christine llamando, dejé que fuera a buzón. Jordan llamando, también lo rechacé. Finalmente respondí cuando Christine llamó por tercera vez. Mason, ¿hablas en serio? ¿Esto es real? Su voz temblaba. Sí. Podía oírla llorar. Estoy viendo el video ahora mismo, no podía terminar. Lo siento. ¿Jordan sabe que enviaste esto? Probablemente ya lo sepa. Él no contesta su teléfono, Sabrina tampoco, ambos me están llamando pero no responden cuando los llamo de vuelta. ¿Eso te dice algo? Ella hizo un sonido mitad risa mitad sollozo. Todo. Hablamos unos 10 minutos más, ella hizo preguntas y respondí honestamente. Al final dejó de llorar y empezó a enojarse. Gracias por decírmelo, dijo. Al fin. Merecía saberlo. Sí, lo merecía. Hizo una pausa. ¿Qué vas a hacer? Ya presenté el divorcio, mañana le entregan los papeles.
Bien. Colgamos y sentí algo parecido a alivio, no felicidad, no satisfacción, solo la sensación de que había hecho lo correcto aunque fuera un desastre. Esa noche Sabrina apareció en mi casa, empezó a golpear la puerta casi a las 10 de la noche. Ábreme, tenemos que hablar ahora mismo. Miré por la ventana, estaba sola, parecía haber llorado pero su rostro estaba torcido de ira. Abrí la puerta pero me quedé en el marco, no la dejé entrar. ¿Le enviaste eso a Christine? ¿Estás loco? Ella merecía saberlo. No fue una aventura, nunca dormimos juntos. Sí, claro. Destruiste mi relación con mi hermana, Christine no quiere hablarme, Jordan no quiere hablarme. Eso lo hiciste tú sola. Intentó empujarme para entrar, no me moví. No vas a entrar. Esta es mi casa también. No, es mi casa, siempre lo ha sido, y mañana te entregan los papeles de divorcio. Su cara se puso blanca. ¿Presentaste? Sí, hace unos días. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Empezó a gritar, llamándome de todo, diciendo que le arruiné la vida, que destruí su familia, que puse a todos en su contra. La dejé terminar y luego dije, tú te hiciste esto a ti misma. Te odio, susurró. Bien, hace que el divorcio sea más fácil. Cerré la puerta, ella golpeó un minuto más antes de irse. Me fui a la cama, dormí como un bebé. El notificador encontró a Sabrina en una cafetería en Laguna Beach 2 días después, aparentemente hizo un escándalo, se negó a recibir los papeles al principio. El notificador tuvo que dejarlo sobre la mesa frente a testigos, todo quedó documentado. Klein me llamó con una actualización, no se va en silencio. No lo esperaba. Contrató a David Kellerman, tipo caro, ya está presentando solicitudes de demora y pidiendo pensión conyugal. Casi me reí. ¿Pensión conyugal? Ella vivió sin pagar renta durante 5 años, la ley de California dice que puede solicitar manutención, no significa que la conseguirá, pero tenemos que pelearlo. Bien. Klein hizo una pausa. Su abogada también afirma que tú la controlabas financieramente, que la aislabas. Ella trabajó medio tiempo por elección, ganó alrededor de 18,000 al año y gastó la mayor parte en ropa. Bien, consígueme sus talones de pago, también sus declaraciones de impuestos. Ya las tengo, presenté en conjunto todos los años. Perfecto. Durante las siguientes 2 semanas Sabrina perdió la cabeza, publicó en Facebook que yo la había maltratado emocionalmente y la había echado sin aviso, que había fabricado evidencia por celos. Algunas de sus amigas se unieron a ella, publicando sobre masculinidad tóxica y abuso financiero. La mayoría de la gente que nos conocía no lo creyó. Mis compañeros del trabajo señalaron las mentiras en los comentarios. Luis publicó algo simple, eso no está ni cerca de la verdad. Otros chicos del equipo comentaron cosas similares. Yo no respondí nada, solo capturé todo en pantalla y se lo envié a Klein. Luis vino a mi casa una noche con algo de comida para llevar. Vi el drama en Facebook, dijo, entregándome un recipiente de pollo a la naranja. Sí, está yéndose por completo. ¿Estás bien? Honestamente, mejor que en un año. Él asintió. Te ves mejor, como si realmente estuvieras durmiendo. Lo estoy, la casa está tranquila, nadie critica todo lo que hago, es agradable. ¿Has sabido algo de Christine? Sí, ella también presentó el divorcio, echó a Jordan el mismo día que le envié el video. Maldición. Sí, toda su familia se está desmoronando. Sabrina me culpa a mí de todo. Eso es una locura. Comimos en silencio un rato, el silencio se sintió cómodo. Luego Luis preguntó, ¿estás viendo a alguien? ¿Qué? No, el divorcio ni siquiera está finalizado. Hay una mujer en la oficina, Kelly, maneja nuestros permisos y facturación, ha preguntado por ti un par de veces. Lo miré. ¿Preguntado qué? ¿Cómo estás? Si estás bien, notó que Sabrina ya no pasa por la oficina y parece interesada, eso es todo lo que digo. No estoy listo para eso. Justo. Pero cuando lo estés, solo que sepas que ella es genial, inteligente, divertida, realmente aprecia a la gente que trabaja para vivir. Tomo nota. Una semana después me encontré a Kelly en la oficina, estaba dejando unos contratos cuando me hizo señas. Hola, ¿tienes un minuto? Claro. Me llevó a una sala de conferencias vacía y cerró la puerta. Escuché lo que pasó, lo siento mucho. Gracias. Luis dijo que lo estás manejando bien. Lo intento. Ella dudó, como eligiendo sus palabras con cuidado. Mira, no quiero pasarme,
pero si alguna vez quieres tomar un café o almorzar, estoy por aquí. Sin presión, solo si necesitas a alguien con quien hablar que no esté metido en todo este drama. La miré, tendría quizá 30 y tantos, cabello oscuro recogido en una cola, sin ropa elegante ni maquillaje, solo jeans y una camiseta de la compañía con nuestro logo. Tenía esa forma directa de mirarte que se sentía honesta, real, una oferta sencilla de alguien que parecía genuinamente amable. Lo agradezco, quizá cuando el divorcio sea definitivo y las cosas se calmen. Sonrió. Sin presión, solo quería que supieras que la oferta está ahí cuando estés listo. Al regresar a mi camioneta me di cuenta de que estaba sonriendo por primera vez en meses de manera natural, sin forzarlo. Mientras tanto Sabrina seguía escalando. Un día apareció en la obra exigiendo hablar conmigo frente a mi equipo, pasó caminando las barreras de seguridad como si fuera dueña del lugar. La llevé a mi camioneta antes de que fuera un escándalo mayor. Necesitas retirar este divorcio, dijo sin rodeos. No va a pasar. Voy a pelearte todo. Adelante. Le diré a todos lo que realmente eres. Tengo documentación de todo. Si quieres jugar a este juego, te voy a enterrar. Ella pareció genuinamente sorprendida. ¿Cuándo te volviste tan duro? Más o menos cuando me dijiste que lamentabas cada día conmigo. Su rostro se torció. No lo quise decir así. Sí que lo quisiste. Intentó otro enfoque, suavizó su voz. Podemos arreglar esto, trabajar en ello, empezar de nuevo. No. ¿Por qué no? Porque ya no te amo. Se puso pálida. Eso no es justo. Nada de esto lo fue. Me subí a mi camioneta y me fui, dejándola en el estacionamiento. Klein peleó como un demonio, el abogado de Sabrina intentó cada táctica de retraso, pero teníamos demasiada documentación. Cada afirmación que hizo se desmoronó. Ella afirmó haber contribuido al hogar, mostramos registros bancarios que probaban lo contrario, 5 años de estados de cuenta mostrando que yo pagué todo, sus contribuciones sumaron quizá 8,000, en su mayoría para comestibles y gastos propios. Ella afirmó que yo había sido abusivo financieramente, mostramos sus estados de tarjeta de crédito, más de 12,000 en ropa solo el último año, otros 4,000 en cenas y entretenimiento. Ella afirmó que la aventura nunca ocurrió, mostramos el video en la oficina de la jueza, Klein también presentó los registros de llamadas y cargos de tarjeta de crédito mostrando que ella se reunía repetidamente con Jordan. La jueza, una mujer de unos 60 llamada Nolan, vio el video sin expresión, revisó la documentación y luego miró al abogado de Sabrina. Su clienta quiere manutención después de vivir sin pagar renta 5 años. Que Germán intentó salvarlo. Su señoría, mi clienta necesita apoyo temporal mientras se reubica. Su clienta tiene un trabajo y un título universitario. Eso fue todo. Tomó 4 meses en total. La jueza otorgó el divorcio y no le dio nada. Salir de ese tribunal se sintió como ser liberado de prisión. Luis me organizó una pequeña fiesta en su casa unos días después, solo algunos chicos del equipo, algo de comida. Kelly también apareció. Hablamos la mayor parte de la noche y por primera vez en años sentí que podía simplemente existir. Pareces más ligero, dijo ella en un momento. Lo estoy, todo aquello era como cargar una mochila llena de ladrillos. ¿Qué sigue? No lo sé, quizá arreglar la casa, quizá tomar unas vacaciones. Ella sonrió. Buenas opciones. Unas semanas después la invité a cenar, nada elegante, solo un asador en Marietta que me gustaba. Ella dijo que sí. Nos vimos un sábado por la tarde, llevaba un vestido, pero nada exagerado, el cabello suelto, maquillaje mínimo, se veía cómoda en su propia piel. La conversación fluyó fácil, hablamos del trabajo, de la industria, de sus 2 hijos de un matrimonio anterior. Ella preguntó por mi divorcio sin ser entrometida, le di la versión corta. Estás mejor sin ella, dijo. Sí, lo sé. ¿Estás viendo a alguien más? Solo a ti. Bien, solo quería asegurarme de que no estaba entrando en un drama. Me reí. Mi vida está lo menos complicada que ha estado en 5 años. Estábamos a mitad del filete cuando la vi, Sabrina entrando al restaurante. Christine estaba con ella tratando de detenerla. Me vieron de inmediato. Mantuve mi expresión neutral. Esto será interesante. Callie siguió mi mirada. ¿Es ella? Sí. Sabrina caminó directamente hacia nuestra mesa, Christine trató de detenerla, pero Sabrina se soltó. Otros comensales se giraron. ¿Ya está saliendo con alguien? Casi gritando. Dejé mi tenedor. Aléjate, Sabrina.
Hemos estado separados 4 meses y divorciados 2. Destruiste a mi familia y ahora estás aquí con un reemplazo. Callie empezó a levantarse, puse una mano en su brazo. No. Sabrina se giró hacia ella. ¿Quién eres tú? Alguien que no está teniendo una aventura con el esposo de su hermana, dijo Callie con calma. Aléjate. El rostro de Sabrina se puso rojo. No sabes nada. Sé lo suficiente, él me contó todo. Christine por fin alcanzó a Sabrina y le tomó el brazo. Estás haciendo un espectáculo. Quédate fuera de esto. No. Esto es exactamente por lo que ya no hablamos. No puedes asumir responsabilidad por nada. Destruiste tu matrimonio, destruiste el mío, ahora para. Sabrina miró a su hermana. No puedo creer que estés de su lado. No hay lados, solo la verdad. El gerente del restaurante apareció, un hombre de mediana edad con traje, claramente incómodo. Voy a pedirles que se retiren. Sabrina miró alrededor, finalmente se dio cuenta de que todos estaban mirando, algunos con el teléfono levantado. Su rostro se desmoronó. Esto es tu culpa, dijo, con la voz quebrándose. Luego prácticamente corrió hacia la salida. Christine me dio una mirada de disculpa antes de seguirla. El gerente se disculpó, nos regaló el postre, y los otros comensales volvieron a sus comidas tras unos segundos de miradas curiosas. Kelly me miró. Bueno, eso fue algo. Sí. Ella sonrió. Hombre inteligente. Tengo mis momentos. Ella tomó mi mano. Me gustaría hacer esto otra vez. Sí, yo también. La vi alejarse en su auto más tarde, luego subí a mi camioneta, me senté un minuto pensando en lo diferente que todo se sentía ahora, solo yo, finalmente libre. 6 meses después, la vida se había convertido en algo que no sabía que era posible. Kelly y yo nos veíamos regularmente, nada apresurado, sin presión, solo 2 personas que habían pasado por malos matrimonios tratando de entender cómo se veía algo sano. Ella vino un sábado a ayudarme a terminar de pintar la sala. Habíamos quitado todos los colores que Sabrina había elegido, beiges y cremas, y los sustituimos por un gris suave. Esto se ve bien, dijo Callie, retrocediendo para admirar la pared. Toda la casa se sentía diferente ahora. Reemplacé el sofá donde había encontrado a Sabrina y Jordan, lo doné a Goodwill la semana después de que ella se mudó, compré uno nuevo que realmente me gustaba, de cuero, cómodo, sin recuerdos adheridos. Reorganicé los muebles, colgué cuadros que quería ver, hice que el lugar se sintiera mío en vez de sentirme un invitado en la visión de otra persona. Callie notaba los cambios cada vez que venía. ¿Cuánto desde que se finalizó el divorcio? 8 meses. ¿Has sabido algo de ella? No directamente. Louis mencionó que se mudó de nuevo con sus padres en el condado de Orange. Christine la cortó por completo. Jordan también. Toda su familia fracturada. Ella asintió. ¿Y Christine? A veces nos enviamos mensajes. Me agradeció otra vez por decirle la verdad, dijo que ojalá lo hubiera hecho antes, ahora está mejor, saliendo con alguien nuevo, realmente parece feliz. Kelly sonrió. Bien por ella. Trabajamos en silencio cómodo un rato, cuando terminamos nos sentamos en el patio trasero con unas bebidas a ver el atardecer. El perro del vecino ladraba en algún lado. Luego sonó mi timbre. Kelly me miró. ¿Esperas a alguien? No. Fui a la puerta y miré por la mirilla, Jordan, de pie allí, manos en los bolsillos, mirando alrededor como si estuviera vigilando. Abrí la puerta pero no lo invité a entrar. ¿Qué quieres? Él miró por encima de mi hombro, vio a Callie por la ventana. ¿Podemos hablar a solas? No di lo que viniste a decir. Cambió de postura. Mira, hombre, sé que las cosas se complicaron, pero no tenías que destruir toda mi vida por eso. Yo no destruí nada. Lo hiciste tú. Christine se quedó con todo en el divorcio, la casa, los autos, la mitad de mi jubilación. Estoy viviendo en un departamento de un dormitorio en Costa Mesa. Y, su rostro se endureció, me quitaste un estilo de vida de $300,000 al año porque no pudiste soportar que tu esposa hablara con alguien más. Casi me reí. Tenías la mano en su rodilla en mi casa, planeando cómo esconderlo de tu esposa. No actúes como si yo fuera el malo aquí. Ni siquiera fue físico. No importa. Elegiste esconderte, elegiste mentir, ahora enfrentas las consecuencias. Dio un paso adelante intentando intimidarme. ¿Sabes lo que creo? Creo que estaba celoso. Sabrina vio cómo era un hombre de verdad y tú no lo soportaste. No me moví,
Solo lo miré hasta que dio un paso atrás. ¿Terminaste? Puedo demandarte por difamación, por causar angustia emocional intencional. ¿Con qué pruebas? Todo lo que envié a Christine era verdad. ¿Quieres llevarme a la corte? Adelante, ve cómo te va. Su mandíbula se tensó. Esto no ha terminado. Sí, ya terminó. Se quedó unos segundos, probablemente buscando algo que decir. Nada llegó. Se dio la vuelta y volvió a su auto. Lo vi irse y luego regresé adentro. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Espero que estés feliz, destruiste todo y a todos a tu alrededor solo para sentirte como una víctima. Nunca te perdonaré lo que me hiciste. Recuerda que el karma te alcanzará. Sabrina, aún culpándome, tuvo el descaro de hablarme de karma. No respondí, solo me reí y bloqueé el número. Que sí me robó. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien, ser feliz y seguir adelante mientras ellos siguen atrapados en el pasado, amargados y solos. Y eso fue exactamente lo que hice.